Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo, vamos a rehacerlo, porque lo habíamos hecho una primera vez, pero se había hecho muy largo. La parte que no es los combates con los americanos, sino las mentiras españolas y las mentiras cubanas, ¿no? Y vamos a rehacerlo más brevemente. Bien, empezaremos diciendo que las mentiras españolas ya vienen de la Guerra de los 10 años, entre 1860 y algo y 1870 y algo, ¿eh? En el que también la cúpula militar era Martínez Campos y Weyler y otros, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que ya en esa guerra España hizo propaganda mintiendo sobre lo que llevaba a Cuba y sobre lo que perdía allí en Cuba, ya sea por combate y sobre todo por epidemias, ¿eh? Y esto se hace para dar miedo a los useños, a los americanos, de que si van a Cuba a por Cuba, pues habrá muchos españoles y también tendrán muchos muertos por las epidemias, que eso no lo puede frenar ningún ejército, ¿no? Y no solo eso, sino también en el caso de que esta guerra de los 10 años también se pudieran eximir los reclutas forzosos españoles previo pago, es para asustar a la sociedad española para que pague y los hijos de los que puedan pagar no vayan a la guerra y así el Ministerio de la Guerra tenga dinero líquido para la campaña, ¿no? Y estas tres son las razones principales por las que ya se miente en la guerra de los 10 años. Y esa mentira se ha quedado como verdad y entonces llegan a la siguiente guerra, que es la del 95 al 98, ¿no? Y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Y también por las mismas tres causas, ¿no? Bueno, no sabemos si en la guerra de los 10 años se eximieron mucho más o menos previo pago, ¿no? Que no estoy seguro, pero sí que en la guerra del 95 al 98 sí que fue así, ¿no? Entonces se dice que España hace propaganda y es capaz de llevar muchos soldados a Cuba, es capaz de van a haber muchos muertos y eso le va a pasar a cualquier ejército que vaya a Cuba por las epidemias y esto lo tiene que saber la sociedad española y así cuanto más digamos, por ejemplo, dicen que fueron a Cuba 200.000 o 200 y pico mil, ¿no? Cuanto más reclutas lleves, más gente se va a eximir pagando las 1.500 pesetas que valía el eximirse de ir a la guerra de Cuba. Y hay que tener en cuenta que habían sueldos de 1,5 pesetas diarios para los jornaleros, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? El 80% de los reclutas se supone que son jornaleros, que no pueden eximirse del pago. Y hay que tener en cuenta que muchas familias incluso se endeudaban para poder pagar para que el hijo no fuese a la guerra de Cuba, ¿no? Entonces son los motivos por lo que pienso que hay una gran mentira española en lo que llevan a Cuba y en lo que traen. Y en lo que pierden allí, ¿no? Bien, vamos a empezar por las bajas, ¿no? Hay muchos autores que han utilizado las cifras del diario oficial del Ministerio de la Guerra, de los cementerios cubanos y de los datos sanitarios oficiales del ejército español, ¿no? Y según todos estos datos que los han casado más o menos, hay 38.137 muertos, ¿no? Con 20.000 fallecidos por la fiebre amarilla y el resto por otras enfermedades, ¿no? Que podía ser paludismo, eh, viruela, fiebres tifoideas y alguna otra también, ¿no? Y entonces dice que serían, perdón, 2.000 muertos en combate, 1.000 muertos por heridas de combate, 20.000 fallecidos por la fiebre amarilla y el resto, hasta las 38.000 bajas, el resto de enfermedades, ¿no? Entonces, estos son cifras, por ejemplo, las de combate. Para el que haya visto así los principales combates, más o menos, Peralejos, Ceja de Negro y el operativo del Rubí. Y entonces vemos que son puñados de bajas los que hay, ¿no? Y es muy difícil llegar hasta 2.000 muertos en combate y 1.000 muertos por heridos, aunque sea en 3 años, si los principales combates que vemos por internet solo son un puñado de bajas, ¿no? Bien. Y vamos a hacer un comentario sobre estas fuentes. El diario oficial del Ministerio de la Guerra, que está casado con lo que dicen los cementerios cubanos, los registros allí,
Yo pienso, hay varios trabajos, muchos trabajos hechos en las distintas provincias españolas, en Málaga, Canarias, Baleares, las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Murcia, varias provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y resulta que en todas ellas se da la circunstancia que del 8 al 12% de los nombres son repetidos, son nombres repetidos, ¿no? Esto quiere decir que ha habido una manipulación metódica de relleno. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha mentido, que se está mintiendo en las bajas, ¿no? Se está mintiendo por este relleno y posiblemente también se está mintiendo con cualquier otro nombre que ellos se vayan inventando. Y, y entonces aquí vemos ya la primera evidencia de que es una mentira importante, ¿no? Porque del 8 al 12% de nombres repetidos. En cualquier provincia se da el caso, ¿no? Que es algo metódico. Bien. Ahora vamos a pasar a otras contradicciones. Vamos a decir que, por ejemplo, en enero del 96 ya se dice que se ha llevado allí a Cuba 120.000 tropas en la isla. 120.000 en enero del 96. Y sin embargo tenemos que en abril del 96 el operativo que hay, que se monta, son 12.000 hombres en la trocha de Mariel a Majana, que son unos 30 kilómetros de trocha, en la trocha occidental. La otra trocha, la trocha de Júcar Morón, que es la oriental, semiabandonada y en mal estado. Y luego vamos a decir que en abril del 96 dicen que ya han llegado 200.000, ya hay 200.000 soldados en la península, en la isla, ¿no? Aunque dicen que solo llegaron a haber 70.000 operativos, ¿no? Que me parece un poco extraño, ¿no? En enero ya habían 120.000, en abril ya dicen que hay 200.000, y luego tenemos que en noviembre de ese año, del 96, se da el gran operativo para limpiar el lado occidental de la trocha occidental, porque esto Weyler y Martínez Campos van a seguir la misma táctica que hicieron en la guerra de los 10 años, que era hacer un barrido de izquierda a derecha de la isla, ¿no? De occidente a oriente, habiendo dividido la isla en tres trozos, que sería mediante dos trochas, ¿no? Entonces primero van a limpiar el lado occidental, que hay al occidente de la trocha occidental, y este operativo se hace con 18 batallones para limpiar la trocha y los 12.000 hombres en la trocha, que podrían ser aproximadamente unos veintitantos mil, 30.000 hombres en total, ¿no? Entonces estamos diciendo que en abril ya habían llegado, ya hay 200.000 soldados en la isla, y el gran operativo que se hace para limpiar la trocha son 30.000, ¿eh? Más aparte lo que habría en las distintas guarniciones de los pueblos. Pero por ejemplo sabemos que la trocha oriental estaba semi abandonada, ¿no? Incluso le ponían espantapájaros con los uniformes del ejército, ¿no? Y hay comentarios, dicen que en todo lo que es la zona de Santiago de Cuba solo habían 2.000 hombres. Bueno, eso era al principio de la guerra. Ahora no sabíamos exactamente, no hay referencias, ¿no? Pero esto es una contradicción, ¿no? Decir que ya hay 200.000 soldados en la isla y el principal operativo que haces no llegan a 30.000 hombres, entre los que hay en la trocha y los que limpian el terreno hasta la trocha. Bueno, seguimos. El 24 de enero del 97, con numerosas fuerzas, acampan los españoles en el Bolondrón, que está ya en la zona centro, entre las dos trochas, y acampan con 20.000 soldados por las villas. Luego, el 27 de mayo también en abril del 97, Weyler manifiesta en la prensa que no precisa más refuerzos y que dice que para qué iba a pedir 15.000 o 20.000 hombres más para que a los pocos días de llegar las 3/4 sucumbieran. Y esto lo dice en la prensa con lo que es sería una coherencia con lo que es la propaganda. Y dice, para que al llegar las 3/4 sucumbieran. Y esto lo dice como propaganda para decirle a cualquier ejército, a los useños que quieren venir a por la isla. Si venís aquí, 3/4 van a sucumbir ya por epidemias, que eso no es no lo puede evitar ningún ejército. Bien, después seguimos. El 2 de junio del 97, un nuevo operativo. Y este operativo va a ser con 14 batallones, más los que hayan en la trocha oriental, ¿no? Y pues volvemos a decir, ¿no? Ya hemos visto dos operativos grandes, 3 acumulaciones de tropas. Y vemos cómo funciona esto. La trocha, los que barren hasta la trocha y las distintas guarniciones.
y no aparecen por ningún lado esos 200.000 o 300.000 tropas que decían, incluyendo los cubanos españoles, que podían haber, ¿no? Luego ya seguimos en octubre del 97, llega Blanco por Weyler. En la primavera del 98, Calixto García el insurrecto apenas cuenta con 3.000 hombres y Máximo Gómez con unos 2.000 hombres, más restos de otras partidas. Luego dicen que Blanco recibió 18.000 hombres más y que demandaba 40.000 o 50.000. Para mí es parte de la propaganda. En noviembre del 97, Máximo Gómez apenas 300 hombres operativos y Calixto unos 7.000 hombres en varias columnas. Y entonces ya desde esta fecha se le bate desde la Trocha hacia el este. Se va a limpiar, ya se ha terminado el operativo también en la zona central y ya se va desde la Trocha hasta la costa oriente, ¿no? Y ya en febrero del 98 la insurrección se considera prácticamente vencida, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, un caso es cuando estaban haciendo el operativo de la Trocha Occidente, la presionan y resulta que el titán de bronce, Maceo, con su hijo u otros familiares, saltan la trocha por cierto sitio y son sorprendidos en un acto de guerrilla de sorpresa por los españoles y ahí muere el titán de bronce y familiares y otros más, ¿no? Que esto fue un ejemplo de guerrilla, ¿no? No ya de guerra normal. Bien. Vamos ahora a por un apunte que quería decir. Ah, sí. Era también que también resulta que cuando se da la rendición frente a los americanos, ¿no? Que se rinde toda la circunscripción de Santiago de Cuba, pues ahí se rinden 12.000 o 13.000 hombres. Y decían que la mayoría de esos hombres, que podemos estimar en 5.000 o 6.000, eran cubanos propios, ¿no? Cubanos que se van a quedar en Cuba. Entonces habían en esa circunscripción unos 4.000 o 5.000 españoles, ¿no? Y al parecer ahí también se incluían en esos 12.000 o 13.000 los 2.000 o 3.000 que habían en Guantánamo. Habían venido también 3.000 desde Manzanillo con la columna de Escario, ¿no? Están incluidos también ahí. Y después, a la hora de por qué se rinde, se dan unos razonamientos y dice que aparte de esos que habían en la circunscripción de Santiago de Cuba, solo habían unos cuantos más en Holguín, que eran... Señor... Eran 5.000 o 6.000 hombres y también habían cubanos, ¿no? Pero como tenían pocas provisiones los de Holguín, que estaban como a 8 jornadas de viaje, no podrían ayudarles a los de Santiago de Cuba y por eso Santiago de Cuba se rendía, ¿no? Y luego aparte de Holguín solo mencionan La Habana. Es decir, esto no sé si era la obra de Severo Gómez Núñez o la del teniente Müller, pero dicen que esta rendición de Santiago de Cuba hacen un recuento de qué unidades en el resto de la isla podían apoyar y apenas se llegan a unos pocos miles, es decir, lo que había en La Habana más 20.000 más, los de Holguín y los de la circunscripción de Santiago de Cuba que se rinden, ¿no? Porque ya estaban en esa circunscripción también los de Manzanillo, ¿no? Y entonces es imposible que después digan que hay 200.000 o 300.000 o que vuelven a la península 160.000 o vuelven 200.000. Cuando se rinde lo de Santiago de Cuba, solo hay como 20.000 o 30.000 aparecen por ahí, que habrían más en el resto de guarniciones, ¿no? Pero es para decir un poco el salto tan fuerte que hay de contradicción, ¿no? Bien, esto era el punto E. Y ahora vamos otra cosa que contradice es los datos de la compañía transatlántica, ¿no? Dice que en la campaña del 98 tenía 53 barcos propios y 43 fletados a otras navieras extranjeras para el movimiento de tantas tropas. Dice que movieron 240.800 soldados transportados a las Antillas y dice que la mayoría de los barcos navegó en un año más de 40.000 millas, que era la distancia considerada excesiva Era una distancia considerada excesiva por la Joyce británica, ¿no? Más de 40.000 millas. Un caso concreto, inverosímil un poco, que es el vapor Antonio López, que en 1895 dice que recorrió 75.200 millas, que es el doble de lo considerado como distancia límite para ese tipo de vapor,
¿eh? O sea, aquí también puede haber una contradicción, ¿no? Se tardaban más o menos 2 semanas de la península a La Habana y todo este despliegue fue muy admirado en las navieras internacionales, ¿no? Y también por poner un ejemplo, el vapor San Francisco podía llevar unos 1000 soldados en ello, ¿no? Para que cada uno haga las cuentas de lo que sería mover 240.000 soldados de España a las Antillas, ¿no? Para mí, la compañía transatlántica solo es parte del camelo. La compañía transatlántica se lucró y si la cúpula militar le dice, oye, vamos a decir que movemos todos estos, y él dice, pues vale, y así lo hacen, sale ganando. Bien, y ahora vamos a ir a por otras contradicciones que van a ser las operaciones. No, no, vamos a decir, esto es cosas, contradicciones que hemos dicho que van, ahora vamos a decir más ahora después, pero son las cifras que da el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, las cifras que hay en los cementerios cubanos, las cifras que dan los datos sanitarios militares españoles, son todas unas cifras que están redondeadas, están expuestas y bien expuestas para que la sociedad española y extranjera se las crea, ¿no? Ahora vamos a ir a otras cifras de unos recuentos independientes, ¿no? Según un recuento que ha habido por los diarios de Canarias, ¿no? Se contabilizan la salida de 1.419 soldados canarios en 9 expediciones desde el 8 de marzo del 95 al 1 de enero del 97, 1.419. No sabemos cuántos son profesionales, porque en Canarias habían batallones profesionales, regimientos, y cuántos son reclutas forzosos, ¿no? Bien. Luego, según y también se hace en este repaso de diarios canarios, sale que de marzo del 96 a julio del 98 hay 104 soldados canarios muertos, ¿no? Es de reseñar un herido que repatriado canario relata 20 o 30 combates, sobre todo tiroteos, en su historial, ¿no? Bien. Luego hay otro diario que es el diario El Cronista de Las Palmas, ¿no? Que informa que en todo 1897, que es un año entero de combates, hay solo 24 repatriados, con 18, con 21 enfermos, de los que mueren 3 en el camino, y 3 heridos por combate, de esos 24, ¿no? Que esto es una cifra que la vamos a utilizar para hacer extrapolaciones después y llegar a contradicciones. Bien. Luego tenemos que se hicieron unas liquidaciones, las comisiones liquidadoras de 1903 publican que se disuelve el batallón provisional de Canarias, que es donde se habían puesto todos los canarios a mediados de la guerra o así, se habían rejuntado todos ahí, y se disuelve este batallón y ahí regresaron 113 oficiales y 1.498 individuos de tropa, que también incluían no solo canarios, sino unos cuantos de Baleares también, ¿no? Y esto también puede ser una contradicción, es decir, si hay unos recuentos que salen de Canarias en 1419 y luego resulta que las comisiones liquidadoras vuelven 1500 o 1600 y aquí hay bastantes Baleares o unos cuantos Baleares también se dice, pues no sabemos, ¿no? A lo mejor hay menos muertos de los que parece. Según el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de Canarias murieron 242. Según recuentos de los periódicos, 104, ¿no? Bien. Bien, bien. Luego, seguimos. Bien, pues vamos a hacer esas cuentas un poquito. Según este recuento de 1.419 canarios embarcados en 9 expediciones, en 1897 la población en Canarias era 340.000 habitantes, y de aquí se sacaron 1.419. Hacemos una regla de 3 para 17 o 18 millones que tendría España en 1897 según el INE, ¿no? Sale a unos 70.000 hombres movilizados en toda la península, acorde a la extrapolación de la cifra de los canarios, unos 70.000 hombres, entre reclutas y profesionales, que pueden ser 70.000, 75.000, ¿no? Bien. Luego, si hacemos si utilizamos también la cifra de los 104 muertos canarios, según unos diarios canarios, que pueden estar contaminados por la propaganda,
por decir, son referencias que nos van dando los militares, ¿no? Si son 104 los muertos de 1419, haciendo la regla de 3 con 70.000 combatientes, saldrían unos 5.000 muertos. Bueno, vamos a verlo. Es que no. Sería 70.000 por 104 dividido entre 1419, unos 5.000 muertos, ¿no? Eso sería si utilizásemos esa cifra de 104, si la diéramos validez. Luego, pero vamos a hacer otras comparaciones. Hemos sabido que, según el diario Un Cronista, en un año entero de combate, 1897, vinieron de repatriados 24. Y de estos 24 canarios, 21 eran enfermos. Y de estos 21, 3 murieron, ¿no? Entonces, y hacemos una regla de 3 y nos sale que de los 70.000 que hemos estimado, 75.000 o 70.000 totales de todos movilizados entre profesionales y reclutas forzosos, sale en un año entero de combate a 1.035 enfermos repatriados, que en 3 años serían 3.000 más o menos, y a 147 muertos, que en 3 años serían 450 muertos, de los 3.000 repatriados, de los 70.000 transportados a Cuba, ¿no? Que serían unas cifras muy distintas, ¿no? A las que da a las oficiales, como hemos dicho, ¿no? Y son cifras que están basadas en una referencia bastante real, que es la del diario El Cronista, que cuenta los que bajan del barco que vienen de repatriados en 1897, en todo ese año. Y vamos a hacer también un cálculo aquí que es 3 muertos por enfermedades de 21 enfermos. Ten en cuenta que los repatriados serían los más graves, los que más necesitarían repatriarse, ¿no? Y sale 3 de 21 a un 14% de mortandad sobre muestra de infectado, un 14%. Luego tenemos otra referencia de mortandad sobre infectados, que es la de el doctor Steinberg, americano, en el campamento Camp Thomas, allí en los USA, que dice que de... Un momento... Sí, a 1 de agosto dice que de 533 hospitalizados por distintas epidemias y enfermedades en ese hospital, se dan 67 muertos, que da un 12,5% de mortandad sobre infectados, muy similar al 14% que da el diario El Cronista de Canarias, y hay que tener en cuenta que estos repatriados serían los más graves seguramente, ¿no? Es un poco más alta, 14, 12,5, ¿no? Entonces vamos a hacer un comentario. Si dicen que murieron 30.000 o 32.000 por enfermedades españoles allí, según el diario oficial del Ministerio de la Guerra y estas fuentes que hemos dicho, que contaban 20.000 por fiebre amarilla y 10 y tantos mil por las otras enfermedades, 30 y tantos mil, para que mueran 30 y tantos mil con un ratio de mortandad del 12 o del 14%, estamos hablando de que necesitamos 250.000 o 300.000 infectados. Solo infectados, ¿no? Entonces, y a eso eso ya es una cifra que contradice, ¿no? Las oficiales, porque hablaban de 60 y tantos mil hospitalizaciones, ¿no? Entonces, ya vemos aquí que hay otra contradicción más, ¿no? Bien. Luego, J y luego la K. A ver. Pues ya hemos visto que son unas cuantas contradicciones. Desde contradicciones en el número de gente que se mueve, operativos, y... y luego vamos a ir a por
las cifras hacia las mentiras cubanas. Las mentiras cubanas son dos tipos de mentiras. Las militares, sobre que ellos tienen victorias en estas escaramuzas y combates, cuando la realidad es que ellos van en caballo, la mayoría de ellos, y echan a correr en cuanto llegan los otros. O atacan cuando los otros son pocos y, por ejemplo, que tomaron algunas guarniciones de presa, ¿no? Incluso de 200 o 300 prisioneros, el caso más sonado. Pero luego ve los combates y las bajas españolas son unos cuantos puñados. Y entonces uno duda mucho, ya si tenemos la oportunidad haremos otro trabajo más riguroso sobre esos 2000 muertos en combate y 1000 muertos por heridas en combate, ¿no? Entonces, los choques decimos que los cubanos son un poco exagerados o bastante exagerados y cuentan victorias cuando en realidad son derrotas, porque tienen bastante más bajas que nosotros, ¿no? Que los españoles. Y luego vamos a hacer una mención sobre el trabajo del médico cubano Martínez Fortún, que hace un estudio, será con el censo, porque se ve que, pienso que he leído que no se llevaban cuentas con nombres y todo de los que morían militares, para dar una buena propaganda, exponerlo bien que quede clarito y que cuadren las cuentas de un registro y de otro, en la Cuba y en el Península. Pero dicen que no se llevaban las cuentas por nombres de los civiles que iban muriendo, ya sea en la reconcentración o antes o en los campos, ¿no? Entonces suponemos que el médico cubano este habrá hecho el recuento a través de censos, suponemos, no lo sabemos. Pues y aquí donde decimos que puede haber mentiras para exagerar los muertos, para echarle la culpa a los españoles, a la guerra total, que la empezaron los cubanos insurrectos, la guerra total de quemar las haciendas y los alimentos y los azucareros y los azúcar y tal. Bien, entonces tenemos que en la provincia de Santa Clara, con 460.000 habitantes, el médico cubano este dice que hubo 36.000 muertos más solo en el año 97, año entero de combates, de lo normal. Que 36.000 comparado con 460.000 daría un 6% de mortandad anual sobre la base de población. No sobre infectados, sino sobre la base de población, ¿no? Luego hay otras referencias a otros estudios en La Habana que dan un 7% de mortandad anual en La Habana. Y luego también en el partido judicial de Remedios, con 65.000 habitantes, en el 97 da también un 8% de mortandad anual sobre la base de la población, ¿no? Entonces vamos a comparar un poco si esto será real o no. Si hubieran 36.000 muertos, cierto es que la sanidad civil sería inferior que la sanidad militar, ¿no? Pienso yo. O estarían peores atendidos o con menos posibilidades. Entonces se dice que murieron 36.000 más de la cuenta por enfermedades de los 460.000 de la provincia de Santa Clara. Para los ratios que hemos dicho de Camp Thomas de los americanos o del diario El Cronista de Canarias, que decían un 12 o un 14% de 36.000, pues necesitaríamos unos 300.000 infectados, ¿no? Es decir, de 460.000 habitantes, 300.000 infectados, que parece un poco ya también demasiado, ¿no? Me extraña, o sea, no estoy diciendo que no sean verdades estas cifras que da Martínez Fortún, pero también, como digo, entran en contradicción con estas ratios que hemos hablado, pero estas ratios son de militares, ¿no? Es otra historia. Bien, y con esto terminamos este artículo sobre las mentiras españolas, donde hemos dicho que los movilizados pueden ser 70.000 frente a 220.000, donde hemos dicho que los muertos, en vez de 38.000 o 40.000 entre combate y sobre todo epidemias, que pueden ser mucho menos, pueden ser como 500 muertos en los que son los repatriados, con 3.000 repatriados, unos 500 muertos. Y estos serían los casos más graves que se darían en todo el asunto, ¿eh? Los más graves se repatrian, ¿no? Y entonces no sabemos cuántos morirían allí en Cuba y se quedarían allí, ¿no? Pero son cifras escandalosamente más bajas, son brutalmente más bajas. Es decir, España no ha mentido muchas veces. Yo, en los que haya visto a lo largo de toda la historia, España ha mentido poco, ya sea en la derrota o en la victoria. Más bien se ha mentido, y en este caso se miente, pero a lo grande, ¿no? En todo lo que se lleva y en todo lo que se pierde. Bien. Bien, ahora vamos a ir a por otro que es los combates con los americanos y las mentiras americanas. Buenas tardes de nuevo. Vamos a seguir con el artículo de las guerras de Cuba, las mentiras españolas
americanas y cubanas. Hemos visto ya las mentiras españolas, exagerando en todo lo que se lleva, ya desde la guerra de los 10 años, en lo que se pierde. Y sobre todo para asustar a los suseños, ¿no? Para asustarles con que hay muchos soldados allí, españoles, que se pueden llevar muchos soldados. Y también con que van a tener muchas bajas por enfermedades, distintas enfermedades, tema tropical, lluvias, mosquitos, hambres, falta de alimentos verdes, frescos, y eso es inevitable para cualquier ejército. Es para decirle eso a los suseños: mira, si venís aquí vais a tener que tener muchos y vais a tener que tener muchas bajas solamente ya por las enfermedades. Tal. Entonces eso es la propaganda, ¿no? Y luego ya en la guerra del 98 también sirve para captar muchos fondos, porque no es lo mismo decir a la sociedad española: vamos a movilizar a 30.000 o a veintitantos mil o a 40.000 reclutas forzosos, que decirles que vamos a movilizar a 180.000, ¿eh? Porque van a tener que pagar muchas más familias las exenciones para que su hijo no vaya. Por eso teníamos que el 80% de los reclutas eran jornaleros, ¿eh? De familias jornaleras o sin recursos, ¿no? El 80%. Entonces no es lo mismo que se siman 10.000 que se estiman 40.000 o 60.000, ¿no? Porque ya hemos dicho que eran 1.500 pesetas con sueldos de 1,5 pesetas diarias. Bien, vamos, seguimos. Sueldos de jornaleros. Bien, hemos hablado también de las mentiras cubanas, ya sean las bajas civiles que ellos puedan achacar a las reconcentraciones y tal, para justificar la intervención de los USA o lo que sea, ya sea en algunas victorias que ellos llaman victorias, algunos choques, los pocos que hubieron, aparte de tiroteos y escaramuzas tipo Ceja de Negro y Peralejos. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuanto más bajas españolas han habido es cuando se asaltaban cosas, ¿no? Y se les hacían bajas a ellos. Y yo recuerdo, por ejemplo, la columna Escario, que hubo una operación, ya lo definieron después, de movimiento de 3.000 hombres, de 52 leguas, en muchos días, en 2 semanas o algo así, y asaltaron una zona que estaba ahí por los insurrectos y tuvieron 23 bajas, 23 muertos. Eso es lo que... Pues es para que veamos un poco las bajas, aunque no he podido decir mucho. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente a a las mentiras americanas, ¿no? Sobre la guerra hispanoamericana de Cuba. Ya dijimos en el artículo de traición del 98 y la ayuda a la independencia de los USA sobre el tema de la campaña marítima. Quiero rectificarlo: el tema del Merrimack, que era un buque que los americanos querían hundir en la entrada del aeropuerto para que no salieran los españoles y poder disponer de menos fuerzas en el bloqueo de Santiago de Cuba. Entonces, antes de poder llegar a su sitio y hundirlo, las baterías de costa española lo hundieron, ¿no? Y como solo iban a hundirlo, solo habían 7 o 10 tripulantes americanos y tal, que se les tomó prisioneros, ¿no? Salieron a la costa y allí se les tomó prisioneros. Fíjate qué diferencia, porque cuando fue la batalla naval, españoles que salieron a la costa, que embarrancaron en la costa y tal, algunos consiguieron llegar a Santiago de Cuba, pero otros, los insurrectos, los mataron, ni siquiera los tomaron prisioneros. Es para que veamos la diferencia entre las salvajes, entre uno y otro. Los españoles, aunque no te pudieras defender, te tomaban prisionero, no te mataban. Los insurrectos te mataban, ¿eh? Los españoles, por orden del general, no se remataban a los heridos, ¿eh? Los insurrectos remataban a los heridos, incluso cuando eran prisioneros de los USA. Bueno, para que veamos. Aunque estos son cosas concretas, pero son episodios de cierto número de personas que han pasado. Bien, pues vamos por la guerra hispanoamericana de Cuba, ¿no? Primero tenemos, pues, los americanos vienen aquí a Santiago de Cuba a presionar y tal, a tratar de pillar a la flota. ¿Y qué es lo que tenemos en Santiago de Cuba? Pues el operativo defensivo tenemos una alambrada de 7,5 kilómetros alrededor de Santiago de Cuba, con 3 fuertes y varios fortines de madera de 6 a 8 hombres, ¿no?
Entonces viene el quinto cuerpo de ejército americano con Shafter. Primero viene con 15.000 o 20.000 hombres, ¿no? Y 89 corresponsales de prensa, ¿no? Pero luego siguen viniendo más barcos, siguen viniendo más gente. Dicen que hasta 50.000 se metieron en Cuba, ¿no? De todos los que llamaron. Y de estos que se metieron en Cuba, dicen que casi todos eran regulares, ¿no? O sea, profesionales, casi todos, la gran mayoría. Luego tenemos, entonces, la plaza contaba, Santiago de Cuba y sus alrededores, con 4.000 metros de zanjas y trincheras, ¿no? Hemos hablado de 7,5 kilómetros de alambrada, una línea de recinto de 9 kilómetros, ¿no? Que estaba defendida por 2.900 hombres, más otros 1.000 más o menos en el puerto, al parecer, ¿no? Y entre estos 2.900 hombres, 800 eran cubanos, movilizados voluntarios, o voluntarios cubanos. Y la plaza contaba, como digo, con 4.000 metros de zanjas y trincheras, ocupando las crestas militares con 6 piezas de 16 centímetros, 5 piezas de 12 centímetros y 6 piezas de 8 centímetros de antecarga, ¿no? Que serían unas 20 piezas. Entre los fuertes de San Antonio, Santa Inés, Loma del Sueño, Entrada del Camino al Caney, Fuerte de Santa Úrsula y otros sitios, ¿no? Bien. Entonces, bien, esto vamos a lo que cuenta Severo Gómez Núñez. Vamos a decir estas campañas de tierra entre los españoles y los americanos y los useños por dos autores. Primero, Severo Gómez Núñez, que también es un militar español, y luego por otro militar español que es Müller, el teniente Müller, ¿no? Entonces vamos por Severo Gómez Núñez. Ya hemos dicho un poco lo que era el entramado defensivo y tenemos el primer combate, que son unas lomas que hay como a 400 pies de altura. Es un combate que se llama de las Guasimas y fue el 24 de junio del 98. Ya hemos dicho que en febrero del 98 ya estaba la insurrección extinguida, solo quedaban unos pocos cientos de hombres muy difusos. Y entonces pues ya los americanos ven que los cubanos no pueden, que ya se veía de hace un año o así, pues ya se deciden ellos, ¿no? Bien, pues claro, a los americanos les movía simplemente la ambición económica de sus compañías y tal, que te manejan con los otros, con la prensa y tal, se inventan lo del mail y venga, por allá. Que son muy desagradecidos, como hemos dicho, pues ya dije en el artículo de todo lo que se le ayudó y la traición del 98. Bien. Entonces, pues lo que le han dicho a Severo Gómez Núñez los americanos es que fueron 964 hombres los useños en dos columnas. A las 8 de la mañana se generalizó el combate con efectos mortíferos sobre la columna de la izquierda, que eran los Rough desmontados, ¿no? Esto es lo que dicen de una emboscada que se le hicieron. Pues dice Severo Gómez Núñez que fueron efectos mortíferos, o sea que serían bastantes bajas. Luego, pasada una hora, los useños retrocedieron. Bien. Luego comentaremos más cosas. Este es el combate de las Guasimas. Nuestras tropas también, a pesar de que rechazaron a los useños y retrocedieron, nuestras tropas dejaron también la posición, ¿no? La versión americana dice que los españoles eran 2.500 y tuvieron 200 bajas, ¿no? Y ellos que tuvieron un oficial y 15 soldados muertos y 50 heridos, ¿no? Y la realidad es que los españoles eran 3 compañías de Puerto Rico, 3 compañías de San Fernando, 5 de Talavera y otros, con un total de 1.500 hombres en 3 escalones. En 1.500, no 2.500, sino 1.500, y ahora mira, en 3 escalones, que estaban un primer escalón con 4 compañías, un segundo escalón con 3 compañías y un tercer escalón con 6 compañías en lo que llamaban la redonda, ¿no? Luego con Müller ya diremos más o menos con cuánto escalón lucharon, ¿no? Bien, seguimos. Aquí Severo Gómez Núñez dice: el enemigo atacó el primer escalón por el frente y por el flanco, pero fue rechazado, ¿no? Y aquí sería cuando le hicieron la emboscada a los Rough Riders, ¿no? ¿Qué es lo que suponemos que sería? Pues que sería que los españoles vieron una zona de acceso programada, que programarían los useños para atacar por esa zona, y dice, pues aquí nos vamos a esconder, no nos van a ver, se van a meter por esta zona y nos vamos a descubrir y le vamos a hacer una buena descarga.
Eso es una emboscada, es lo que yo interpreto que pasaría, ¿no? Con eso del fuego mortífero, ¿no? Luego vamos a decir por qué es una emboscada. Lo seguimos. Eh, Resulta que, como digo, el enemigo atacó el primer escalón por el frente y por el flanco, pero fue rechazado. Por la tarde atacó un nuevo asalto, pero el primer escalón había sido reforzado con 2 compañías y 2 piezas, y de nuevo fueron rechazados los enemigos. Y aquí ya se contabilizan 3 muertos y 6 heridos en los españoles. Luego, como en el 24 todavía un nuevo rudo combate entre nuestra primera línea y parte de la segunda, el segundo escalón, durando la lucha 3 horas, hasta retirada hasta Pozo, para evitar el envolvimiento por la vía férrea al Morro, ¿no? Bueno, eso es el 24. Se ve que el combate fue el 23, lo primero que hemos dicho el 23 o el 24, y el 24 también hubo este tercer combate rudo, que duró 3 horas, ¿no? Bien. El parte oficial dice que los enemigos atacaron en consideración, muchos, ¿no? En consideración, con artillería, a mediodía y por la tarde, siendo rechazados con numerosas bajas vistas, en ambas jornadas, que es el 23 y el 24, lo que decimos, digamos como 3 cargas importantes, ¿no? Y el total de las bajas españolas en este combate en los 2 días fue de 7 muertos de tropa y 8 heridos. Eso, y ya hemos dicho, pues aquí, según Severo Gómez Núñez, 3 ataques de consideración, y en uno de ellos, en el primero, con emboscada incluida que se le hace. Y solo teniendo 7 muertos de tropa y 8 heridos. Bien. Luego seguimos, el 30 de junio. Se puso lo del Caney. Vara de Rey, el general, con el Caney con 500 hombres. En Aguadores habían 1000. Y en el centro el general Linares con avanzadas de 1200 hombres en las alturas de San Juan. Y en los fuertes del puerto y otros atrincheramientos 5500 hombres. Bueno, esos no sabemos si los datos estos, quién se los da, Severo Gómez Núñez. Él, como 5500 hombres en todo lo que es el eso defensivo. Eso al parecer son datos americanos, ¿no? Sin embargo, como hemos dicho, el mismo autor en el trabajo que hace Severo Gómez Núñez habla de 2900 hombres con 1000 también en el puerto, que serían 3900. Y aquí habla de 5500. Bueno, los que sean. La cuestión es que en el Caney habían 500. En el Caney van allí, intentan atrincherarlo, aspilleran las casas del pueblo para tirar por ahí, abren trincheras en un terreno pedregoso, estableciendo fuegos rasantes desde una distancia de 600 a 1200 metros, que es bastante, porque los Mauser tendrían ese alcance y tener ese fuego rasante tiene bastante perspectiva. Bueno, y también lo que es si el enemigo tiene que atacar. Luego, y en la punta nordeste estaba el fuerte del Viso con una compañía, en una columna, ¿no? Una compañía, estamos hablando de 110, 150 hombres, tal, de los 500 que habían en la zona esta del Caney. Bien. Al amanecer empiezan las descargas desde las trincheras. 2 brigadas son detenidas, ¿no? Desde las 12 a las 13 horas, Vara de Rey comunica que han rechazado por el frente y por la izquierda a los useños, causando muchas bajas, ¿no? A las 13 horas viene Miles, bien. Luego a las 15 horas la cabeza de la brigada de reserva, bien. Más. A las 17 horas, a las 15:36 horas, la brigada Chaffee se lanza contra el Viso. Madre mía, seguimos. Ya estamos hablando aquí de 3 o 4 asaltos más o menos, frenados. Luego, un segundo y violento empuje y ocupan el Viso. Bien. El último soldado americano herido es a 22 pasos de las trincheras. O sea, que quiere decir que digamos que se abandona las trincheras cuando los americanos quedan a 22 pasos. Que pueden ser a lo mejor 20 metros, 15, 20 o algo así. Cuando se retiran los españoles, ¿no? Los que pueden retirarse, bien.
Los españoles que se retiran van al pueblo y de ahí a una colina situada 600 metros al oeste y recomienzan el fuego. El ruido del combate cesó con la puesta de sol, unas 10 horas de combate en distintas oleadas, ¿no? 68 muertos, 121 heridos, 2 prisioneros, 11 evacuados al Cristo y 80 que llegan por su propio pie a Santiago. Serían 200, 300. Bueno, aquí también, esto es lo que dice este señor, que serían pues 120 heridos, más 80 que llegan por su propio pie, 200 sobrevivientes, 70 muertos, 270, más 11 evacuados y 2 prisioneros, 280 de los 436. He dicho 500, pero luego otros sitios dicen que eran 436. Y los restantes, pues esos pueden ser desaparecidos. Esto es un recuento, luego diremos otro también. Luego tenemos que también dicen el combate por el pueblo eran 400 del pueblo del Caney eran 436 españoles contra más de 6000 y se retiraron los españoles cuando tenían más de un tercio de bajas de la fuerza combatiente. Y esto es lo que se cita sobre la fuerza combatiente del Caney cuando se le entrega la medalla a toda la gente esta que combatió en el Caney, en el reconocimiento de la medalla, que eran 436 contra más de 6000 americanos. Y se retiran cuando tenían más de un tercio de bajas de la fuerza combatiente, los españoles. Bien, seguimos. Otro combate. Combate de Lomas de San Juan, que fue el mismo día, ¿no? El 1 de julio. Combate de Lomas de San Juan que tiene un fuerte, ¿no? Que tiene un fuerte. Los americanos dicen que eran 1200 hombres, los españoles. Pero eran 300. Eran 300 de infantería y 50 artilleros, con 2 piezas Krupp que tiraba pólvora sin humo, y por eso les hicieron mucho daño a sus baterías, les tiraron el globo observador que tenían ellos, y por el globo sabían dónde había más gente, y por la pólvora, y por el humo de la pólvora, y entonces ahí les desmontaron los españoles americanos varias baterías y les hicieron bastantes bajas al parecer. Luego, tenía 2 piezas Krupp de 7,5 centímetros de carga rápida. Como digo, silencian varias veces la batería Grimes americana, tiran su globo y causan bajas por donde estaban con el globo con más tiros. Bien, seguimos. Finalmente, bueno, no decimos cuántos asaltos siguieron aquí en la combate de la Loma de San Juan, pero los USA toman la loma, pero no pasan de ahí. Hacen trincheras y por la noche del 1 al 2, ¿no? Aquí los españoles tuvieron 55 muertos en la Loma de San Juan, 190 heridos y 33 desaparecidos, ¿no? Que también es mucho, ¿no? De 300 infantes y 50 artilleros, 190 heridos, 55 muertos y 33 desaparecidos. Pues que serán eso, 80-90 muertos y 190 heridos. Entre el Caney y San Juan, según Severo Gómez Núñez, 500 muertos y heridos de tropa y 50 muertos y heridos de jefes y oficiales. Es decir, 550 hombres entre muertos y heridos de tropa y oficiales. Con aproximadamente 130 muertos más 130, 230, 300 muertos. Eso es lo que puede ser el balance final. Luego diremos otro balance que hace el general Müller, ¿no? Pues pueden ser unos 300 muertos españoles, entre desaparecidos, hay 80 según Gómez Núñez, 80 en el Caney, 80 en las Lomas de San Juan, y pueden haber 220 entre muertos y desaparecidos en el Caney, 220 más pues unos 300, ¿no? Más los 7 muertos de la Guasima, ¿no? 307 muertos, más o menos, según Gómez Núñez, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que pasa, no? Desde los puestos del recinto, los defensores seguían con duro fuego
que impidió que este pudiera poner sobre su línea las 4 baterías de montaña del recinto defensivo, como hemos dicho. Es que hemos dicho que eran pues 2.900 más 1.000 en el puerto, serían 2.900 en el recinto, ya hemos dicho los kilómetros, las trincheras que tenían algunos fuertes, y los americanos atacan por esa zona, el Caney y las lomas, ¿no? Pero estaba más extenso, y como las tropas estaban difusas por toda la zona, por eso solo habían esos 350 en las lomas, esos 436 en el Caney, y los que habían en los escalones, el primer, segundo, tercer escalón de lo que era la Guasima, ¿no? Y esto estamos hablando que era el 1 de julio. La pena fue que no llegó el Escario con los 3.000 hombres de refuerzo, porque entonces no se hubiera perdido el Caney. No se hubiera perdido el Caney, ni la parte de la loma de San Juan, pero sobre todo el Caney, que tenía zona, los cultivos, salidas y tal, ¿no? Para dar todavía más logística. Bien, seguimos. Se pararon ahí en la loma de San Juan, rodearon a todo lo que es el recinto de Santiago de Cuba. Dicen que con 40.000 americanos y varios breves miles de insurrectos cubanos, dicen hasta 8.000 o 9.000, que rodeaban todo el recinto, ¿no? Que hemos dicho de varios kilómetros, defendido por todas estas tropas, 2.900 más 1.000 en el puerto, y luego ya entran los de Escario, el 3 me parece que entraban, luego los citaré, y el 10 y el 11 siguen habiendo más combates y tal, y esto es lo que estamos diciendo ahí, ¿no? Que en este combate que hubo posteriormente al 1 de julio, pues no les dejaron la artillería española asentarse a 4 baterías de campaña americanas para apoyar todo este asedio. Seguimos diciendo también que los americanos, la asistencia sanitaria al parecer escaseaba, y muchos heridos murieron sin asistencia en campo de batalla, aunque esto lo niegan los americanos, que dicen que de 1.431 heridos solo murieron 31. Unos dicen unas cosas, otros de otras. Luego dice el teniente Milley que en la tarde del día 2 de julio muchos oficiales fueron a ver al general Wheeler y a Kent y al general Shafter, y le pidieron retirarse de los asaltos, hacer otra cosa que no fuera todo lo que habían hecho ya en las Guasimas, en el Caney y en las lomas de San Juan, y otros que ya diremos que con Müller decimos más cosas sobre los combates estos, ¿no? Luego hay otra referencia aquí que dice que Shafter estaba desde el 30 de junio, estaba profundamente abatido y enfermo. Shafter era el general en jefe de todas las tropas de tierra. Richard Harding dice que el general se confesaba moralmente y físicamente aniquilado. Shafter el día 2 telegrafía a Sampson, jefe de la flota de la Navy, pidiéndole que fuerce la entrada en el puerto, porque ellos, los de la Navy, sufrirían menos bajas que ellos tratando de asaltar o todo el conglomerado defensivo, ¿no? Bien. Luego seguimos. Tenemos, por otro lado, que Miles, que era el comandante en jefe de todo, teníamos que era Shafter el de tierra, Sampson el de la Navy, pero Miles era el que estaba en América y allí los mandaba, ¿no? Y en una comisión que se hace allí, sobre, al parecer, las bajas por enfermedad que hubieron, muertos o heridos por las distintas enfermedades, y este general dice que los químicos usados en la carne enlatada fueron los responsables para una gran enfermedad en el ejército americano, ¿no? Aquí vamos a hablar ya de las mentiras americanas, ¿no? Sin embargo, el comisario general de subsistencia, de la logística y todo eso, que el que contrataba todos estos productos, que era el general de brigada Egan, Charles P. Egan, dice en estas comisiones de investigación que se hicieron, dijo que Miles mentía como un bellaco, y lo dijo así, que mentía en cada pelo y en cada poro de su piel, que se tenía que tomar todas esas mentiras que estaba diciendo sobre la carne enlatada, que era mala y que provocaba enfermedades, que se la tenía que comer todas esas mentiras, tragar en su garganta con la letrina de un campamento, con lo que llevaba la letrina de un campamento. Entonces le pusieron una multa a este tío por meterse de esa manera con el general en jefe de todo, que era el Miles, ¿no? Entonces aquí ya estamos diciendo que ellos mismos se está diciendo que está haciendo una mentira gordísima, achacando las enfermedades a la carne.
Es decir, está ocultando motivos reales de bajas. Ya podía ser por enfermedades típicas, que ya hablaremos después, igual que todas las que hemos dicho, por enfermedades de estas de la alimentación o por bajas en combate, ¿no? Pero ya vemos que está ocultando algo. Bueno, seguimos. Finalmente la comisión, después de estudiar todas estas latas, dijo que no había nada de malo en la ternera enlatada, salvo algún caso esporádico de manejo erróneo, pero que nada así masivo de que estaba bien esa carne. Luego seguimos. Para ver un poco esto de las mentiras americanas, como hemos dicho, ellos ya allí llaman a los voluntarios para la operación de Cuba y tienen muchos soldados profesionales, muchos voluntarios, los meten en campos y ya allí tienen un montón de epidemias en los campamentos suyos. Por ejemplo, en el Camp Thomas, como hemos dicho, en el hospital Staber, 533 hospitalizados en ese hospital con 67 muertos, ¿eh? Estamos hablando de ese 12% que hemos dicho de mortalidad de infectados de las distintas enfermedades que podían haber. Bien. También había otro camp, que era Camp Cuba Libre, en Jacksonville, tal. Y resulta que la mayoría de los voluntarios no fueron a Cuba, ¿no? Que se quedaron enfermos en los campos, por ejemplo, en el 30 de septiembre del 98, ya terminada la guerra, ¿no? Hubo 425 muertos en Camp Thomas. Se contaban, perdón. En Jacksonville, 246 muertos. En Camp Alger, 107 muertos. Y en Camp San Francisco, 139 muertos, ¿no? Y es decir, y en el verano del 98 ya estaban todas estas epidemias en en los campos de entrenamiento para ir a Cuba, ¿no? El Steinberg, que es el jefe médico, dice que la infección, por ejemplo, tifoidea, fue llevada por el quinto Army Corps de Tampa, de sus campamentos de Tampa, a Santiago, a los combates allí. La llevaron ya ellos mismos, sus propias enfermedades tifoideas, y que se extendió rápidamente por las trincheras, junto con fiebres amarillas y de malaria. Esto es lo que dice Steinberg, el jefe médico de los americanos. O sea, que tuvieron muchos muertos también en las propias trincheras de Cuba, muchos muertos por las enfermedades, también, ahora diremos, 2.500 muertos solo en Estados Unidos, ¿eh? Por las enfermedades, otros tantos que no sabemos cuántos serían en Cuba, y aparte los muertos por combate. Bien. Entonces, la referencia americana, ¿no? En general que hay por ahí por internet, dice pues que entre voluntarios regulares 200.000 movilizaron, tal, pero que al final solo fueron a Cuba 50.000. Esto es lo que dicen los americanos, ¿no? Y coincide un poco con lo que dicen los españoles de que ellos contabilizaron unos 40.000 americanos en el sitio de Santiago de Cuba, ¿no? Como he dicho, desembarcaron inicialmente 15.000 o 16.000, pero después siguieron desembarcando más, porque estaban muy cerca. Y bien, entonces las referencias americanas hablan de 5.462 muertos, que muchos muertos, ¿eh? 5.000, eso solo los muertos, aparte luego los heridos. 5.460 heridos en combate, 5.462 muertos, y dicen, de estos 5.400, 379 muertos en combate y el resto en enfermedades varias, que sería pues unos 5.000 en enfermedades varias y 380 en combate. Y dice que la mayoría de los muertos eran cuando eran todavía en los campos de entrenamiento de los USA. Y hablan de 2.500 muertos en los campos de entrenamiento de los USA por enfermedad. Por ejemplo, a mediados de agosto en los campos de Georgia, Florida, Washington, y poco más tarde, de mediados de agosto, 2.500 muertos por la enfermedad, solo en América. Y esto es una referencia que tenemos. Aparte de la oficial, 5.400 muertos, y ya le quitamos 2.500 en América, pues habrían 3.000 muertos en Cuba, sería la oficial, ¿no? Y de estos 3.000, 380 serían en combate, y el resto, 2.620 serían también por enfermedad en Cuba, ¿no? Eso sería más o menos lo que dice. Luego vamos a ver lo que sería en combate de verdad o no, o lo que tocaría. Luego, bien, esto era según Severo Gómez Núñez. Ahora vamos a por... a por otro autor que es Müller. Bueno,
También digo que Severo Gómez Núñez eh, dice aquí que Shafter le dijo, el general de tierra, le dijo a los americanos allí en Washington que con las tropas que disponían, y eso que al parecer disponían de 40.000, que no tenían densidad suficiente, número suficiente, grosor suficiente en todo lo que es la extensión de la línea para hacer unos buenos asaltos y tomar por asalto Santiago de Cuba. Y le decían, sin embargo, desde Washington le respondían: prepárate porque estamos enviando más y más tropas. Queremos que destruyáis al enemigo y toméis Santiago de Cuba. Es decir, Safter les pedía salida diplomática con el tiempo, con la logística, con el asedio, que rindan. Y esto no, esto decía que los atacase y que los destruyese. ¿Por qué? Porque ya les estaba costando muchas vidas, muchos recursos, y querían destruir, querían una victoria, ¿no? Para lo que sea, tal. Bien, y esto vemos así que a través de ese Gómez Núñez vemos que estaban cansados los americanos, que tuvieron muchos asaltos, fueron una buena defensa, tuvieron muchas bajas, no querían más, se lo pidieron a Samson, los propios oficiales se lo pidieron a Shafter, Shafter se lo pidió a Samson de la Navy, Shafter se lo pidió a Washington, Washington le dijo no, que le enviarían más gente, que tenía que destruir a los españoles, destruir. Bien. Bueno, pues ahora vamos a por lo que dice Muller y otros primeros otras referencias. El mayor Watson americano dice: después de lo que pasó en las Guasimas el 24 de junio, dice, los Rough Riders se movieron prematuramente y se metieron en una emboscada. Y está hablando de los Rough Riders que iban desmontados, que eran aproximadamente, al parecer, 16 escuadrones desmontados, los Rough Riders, esto es lo que dice Muller, y se metieron en una emboscada que pilla a 16 escuadrones. Está claro que las bajas americanas que han dicho a través de Severo Gómez Núñez pueden ser mentiras. Bueno, pues dice, el propio americano lo llamó una emboscada. Y luego hay otro autor americano que dice que eso no se podía llamar una emboscada y tal. Este segundo autor americano, apoyándose en las cifras oficiales americanas, de que eran muy pocos. Eso no es una emboscada, tal. Vale. Bien, si te lo dice el propio americano que es emboscada y te lo dicen los españoles con un fuego mortífero a los estos que atacaron por ahí. Luego, y después del combate de la Guasima, dice Shafter, se publica: hemos demostrado a los españoles que somos un enemigo que va al asalto de trincheras que disparan. Después de la Guasima. Bien, otro autor americano, que se llama Thirenton, dice que unos 50.000 más o menos son lo que fueron a Cuba también, más o menos. Eso va a aparecer. Bien, seguimos. Bueno, ahora ya entramos a Muller, teniente Muller español, que hace también otra crónica de lo que pasó allí con los americanos. Y seguimos. El 21 de junio durante el 98, desembarcan en 43 buques custodiados de 15.000 a 30.000 hombres americanos. Y continuamente llegaban más contingentes según observaciones españolas, ¿no? Bien. Y por esos 43 buques es los que estiman ellos en 15.000 a 30.000 hombres que desembarcan. Y según lo que le dicen a Muller, en las Guasimas asaltaron 5 regimientos americanos y 16 escuadrones desmontados. Y luego dice otro autor americano, que es el Thirenton que Muller está exagerando y tiene una imaginación muy grande en lo que dice que asaltaron las Guasimas, ¿no? Por ejemplo, Severo Gómez Núñez le habían dicho que eran 900 en 2 columnas los americanos. Aquí hablan de 5 regimientos y 16 escuadrones desmontados. Siendo los escuadrones desmontados, tú dices los Rough Riders de la emboscada, como decimos. Que bueno, que esto tiene un poco de paralelismo, por ejemplo, con la batalla de Goose Green de los argentinos contra los americanos, la emboscada que le hicieron allí a las dos compañías de los Tupara, ¿no? Y tal. Que eso fue muy fuerte. Y solo de eso pueden estar las bajas y han muerto 400 o 500 en la batalla de Goose Green. Que luego hubieron más cosas y tal dentro de esa propia batalla. Bueno, pero eso ya está ahí en internet. Seguimos. Lo digo por lo de la emboscada y tal. No se meten por una zona que no detectan ahí las trincheras y tal, y luego aparecen y tal. Eso es una emboscada. Seguimos.
que es un prejuicio que tienen los que atacan, como siempre, claro, porque se les ve llegar y ahí se la preparan. Seguimos. Bueno, sobre eso que he dicho de Green y tal, es según lo que dicen los argentinos, claro, y los medios ingleses también que la seguían. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de aquí, de la columna de Escario, que resulta que en la noche del 22 de junio del 98 sale Escario a reforzar Santiago de Cuba desde Manzanillo, sale con casi todo lo que puede llevar desde Manzanillo, que eran 3.300 hombres y la logística que pudieran llevar, y llegan el 3 de julio, que es pues 2 semanas después, o 10 días después, a Santiago, ¿no? El 3 de julio. Es una pena porque llegan después de los combates del Caney y de Loma de San Juan, que fueron el 1 de julio, ¿eh? Y cuando se perdió el Caney, y es una pena llegado 2 días tarde, porque si hubiera llegado antes no se hubiera perdido el Caney y se hubiera todavía podido prolongar todavía más el asunto, ¿no? Ten en cuenta que el asunto ya se prolongó, hubo una capitulación, que ahora diremos cuándo y tal, pero el resto de la isla tardó todavía 2 meses más en capitular, ¿no? Porque los americanos no quisieron hacer más campaña terrestre y dijeron que por la vía del asedio naval, diplomática y tal, y bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasó? La columna de Escario sale con 3.300 hombres y llega desde Manzanillo, que está a 52 leguas. ¿Qué es una legua? Bueno, ahora, para buscarlo, 52 leguas, pues seguro que es, pues eso, más de 100, un montón de kilómetros, ¿no? Y allí, pues, los insurrectos que van a caballo más o menos de las distintas partidas, ya lo saben, se anticipan y les preparan algunas zonas, digamos, de tiroteo y tal, se les asaltan en algún sitio y se tienen 27 muertos, y tal. Y es una de las operaciones que se tienen más muertos en toda la guerra del 95 al 98, ¿eh? Bueno, seguimos. Entonces, el combate de las Guasimas. Müller dice, 3 escalones. El más avanzado, compuesto por 4 compañías. El 23 de junio. Este escalón rechaza al enemigo. Primero por la mañana, el 23 de junio. Y este escalón, como decía, eran 4 compañías, que eran 450, 500 hombres. Y fíjate que serían, pues eso, 500, 400 hombres. Qué distinto es decir eso a 2.500 hombres que dicen los americanos y tal. Bueno, que se referirá a todo a lo mejor los americanos, ¿no? Que a esto que vamos a decir. Vemos un primer asalto por la mañana, luego otro segundo asalto por la tarde y, y aquí ya se había reforzado estos 4 compañías con una compañía más, ya eran 5 compañías y se rechaza al enemigo otra vez, segundo asalto por la tarde. Luego al día siguiente, el 24 de junio, este escalón ya se había retirado, le viene otra compañía más, ¿no? Ya son 6 compañías. Y hay un tercer asalto del enemigo, con un fuerte ataque del enemigo, se le rechaza y se le hace también retirarse, ¿no? Bien. Pues ya 6 compañías, 700, 800 hombres, muy distinto a 2.500 que dicen los americanos. Bien. Luego seguimos. Se recibe orden de retirarse a pesar de haber rechazado y haber hecho retirarse al enemigo para evitar el envolvimiento que estaban haciendo más americanos por la línea férrea, ¿no? Y se dice que se rechaza el enemigo con numerosas bajas vistas del enemigo, ¿no? Los españoles quedan 7 muertos y varios heridos, ¿no? Bien, seguimos. Luego tenemos ya los del combate del 1 de julio del Caney, que unos dicen 520 españoles, según el reconocimiento de la medalla, 436. Las posiciones avanzadas de San Juan, que eran 3 compañías y 2 piezas de tiro rápido, también habían 2 piezas Plasencia en el Caney, ¿no? Y dicen los americanos que atacan 12.000 americanos contra estas 2 posiciones. Y habíamos dicho que el recinto de Santiago, alrededor de Santiago de Cuba, eran como 9 kilómetros y tenía esos 3.000 hombres, en lo que es el recinto, ¿no? Que esto coincide Müller con Gómez Núñez en lo primero que dice, 2.900 hombres en lo que es el recinto y otros en el puerto, unos 1.000 más o menos. Y bien, entonces, y en concreto en el Caney 436 o 520 y posición avanzada de San Juan 3 compañías y tal. Bien, seguimos.
Bueno, pues vamos por el Caney. El enemigo en el Caney manda compañías con verdadero furor, a pecho descubierto. Que ya habíamos dicho que en el Caney pues tenía tiro raso de 600 a 1200, como a pecho descubierto. Y lo manda por oleadas. Una primera oleada de compañías o compañías. Una segunda, una tercera, una cuarta, siendo rechazados y se pausa el combate. De nuevo ataca el enemigo, otra oleada, y después otra oleada más, siendo rechazado. Y a las 7 de la tarde se retiran del pueblo los españoles, hicieron una defensa de 10 horas, ¿no? Y dicen que los americanos confiesan 900 bajas en el Caney, ¿no? Bien. Luego haremos un recuento de toda la cantidad de asaltos que hicieron, ¿no? Pero ya llevamos en las Guasimas tres asaltos bastante importantes al parecer, rechazados. Y en el Caney, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete asaltos rechazados hasta que se retiran los que pueden retirarse. Son 7 y 3 10 ya, más o menos, ¿no? O sea, 7 oleadas en el Caney, 8 y 3 asaltos más o menos importantes en la Guasima. Luego, ¿qué tenemos en San Juan? En San Juan tenemos, los americanos embisten a mediodía, ¿no? Que es, con fuego de cañón, ametralladora y fusilería, ¿no? Que sería como el décimo ya, entre todos. A las 4 horas, se ordena la retirada hacia las posiciones del general Linares. Y que tiene una compañía o dos que están en ángulo más o menos, haciendo ángulo para hacer el repliegue bien, ¿no? Y aquí se le frena al enemigo otra vez, que es una undécima, 11 ya asaltos del enemigo o embestimiento del enemigo. Y se asientan estas posiciones de San Juan que han abandonado los españoles, ¿no? Luego, un doceavo, como número 12 de contacto, choque, asalto, se generaliza el combate de artillería y fusilería por toda la línea. 12 bien. Con la pérdida del Caney se pierde la salida al resto de Cuba parte. Al resto de Cuba parte y ya los cultivos y al acueducto, ¿no? A partir de ahora sin el agua del Caney se tenía que ir con aljibes que había en Santiago de Cuba, que había aljibes, pero se tenía que llevar al recinto defensivo el agua con lo que se pudiera desde los aljibes y faltaba, y podía ir faltando, ¿no? Bien. Y tenemos que, según Müller, en el Caney hay 81 muertos, 120 desaparecidos, que ya van 200, y 300 heridos. Más o menos, 300 heridos. Podía ser entre 436 los del Caney y 520. Pues coincide con Severo Gómez Núñez en los muertos y también más o menos en los desaparecidos, 200 muertos y desaparecidos y 300 heridos. Ese día en los combates. Ah, no, dice en todos los combates, los de la Loma, en los de San Juan y los del Caney, 81 muertos, 120 desaparecidos y 370 heridos, ¿no? Frente a lo que decía Severo Gómez Núñez, que era 500 muertos y heridos de tropa, 550 muertos y heridos de tropa y oficiales. 550 muertos y heridos, entre muertos y heridos. Sí, que este hace lo mismo, que son 570 entre muertos y heridos, con 200 muertos y desaparecidos. Bien. Según confiesa el enemigo, lo que él confiesa el enemigo a nivel profesional entre profesionales de los países, en el Caney 900 bajas, en San Juan 432 bajas y en el resto de puntos de ataque 328 bajas, ¿no? Bien, que pasaría 1700, 800, 1600, unos 1600 bajas según los americanos frente a los 570, 550 españoles, ¿no? Más o menos. Eso es según lo que dicen los americanos. Luego tenemos más cosas. Este 1 de julio el enemigo se batió a pecho descubierto, pero ya se atrincheraron y no salieron más, ¿no? Más o menos, ¿no? Costó trabajo inmenso convencer a los americanos que solo había 436 o 520 hombres que defendieron durante 10 horas el Caney. No se lo creían.
Pues fíjate, si te vienen 436 contra 6.000 o 12.000, el Caney y la Loma de San Juan, pues fíjate. Bien, seguimos. Luego, el 2 de julio, por la noche, el enemigo, a las 10, sobre las 10 horas, el enemigo atacó furiosamente y asaltó nuestras líneas, pero fue rechazado con grandes pérdidas. Es el 13º asalto, oleada de asalto, importante o más o menos, este en este caso es bastante importante se dice, 13º, bien. Luego, esto era el 2 de julio. El 10 de julio, un violentísimo fuego de fusilería y de cañón sobre gran extensión de nuestra línea. ¿eh? El enemigo abandona dos trincheras que no pudo sostener porque fue una sorpresa que le hicieron los españoles, que esas dos trincheras que ocuparon los americanos y que tuvieron que evacuar en unos 15 minutos estaban batidas por los únicos 10 tiradores españoles del 10 de julio del 98 que tenían orden de hacer fuego a esa trinchera que batían de flanco y la desalejaron al cuarto de hora de hacerlo, los americanos con bajas, ¿no? Y tal. El 11 de julio fue parecido, que sería el 15º choque. Bueno, el 14º y 15º son violentísimos fuego de fusilería, ¿no? Hasta el 13º estamos hablando ya de asaltos. Esto ya es bastante fuego de fusilería y de cañón por toda la línea. El 11 también igual, parecido. Y el día 11 se tuvieron un muerto y 5 heridos en los españoles, ¿no? Y en total, en todo el asedio, se tuvieron 107 muertos en todos los combates de tierra, Guasimas, Caney, San Juan, y a lo largo de toda la línea, 107 muertos españoles, 556 heridos y 116 desaparecidos o prisioneros, con muy pocos prisioneros, con lo que sería como unos 200 muertos, heridos, prisioneros, 207 y 500 heridos, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, los españoles entre el 10 y el 11 dispararon 200 tiros de cañón, ¿no? Y aparte de los tiradores estos de las trincheras y tal. Bien. Pues estos son... ¿Cuál será la verdad de los muertos en combate americanos? Si dice que tuvieron 5.500 en toda la guerra, 2.500 por enfermedades en los USA, y luego se quedarían unos 3.000, de esos 5.400, 5.500, unos 3.000 en la isla de Cuba, ¿no? Y luego, pues, si será verdad que hubieron 3.000 muertos, entre muertos de enfermedades y combates en Cuba, cuando dice que el enemigo confiesa que solo en combate, entre muertos y heridos, fueron 1.600, y luego la cifra oficial dice 300 muertos, y la cifra extraoficial entre profesionales es 1.600. Pues es que no lo sabemos. No lo sabemos si dirán la verdad los americanos o no sobre los 5.500 muertos, solo muertos, con 3.000 muertos en la isla. No lo sabemos, ¿eh? Pero lo que sí sabemos es que se han producido 13 asaltos en todo lo que es la campaña, muchos a pecho descubierto y con importantes efectivos. Estamos hablando de regimientos, un montón de regimientos, 16 escuadrones, emboscadas, 3 asaltos en la Gasima, 7 distintas oleadas en el Caney, 8, más en la Loma, también unas cuantas en la Loma de San Juan. Y sabemos que los americanos, el Shafter se hartó porque sus propios oficiales le pidieron que no podían seguir a ese ritmo de asalto y de pérdidas, y ya no hablaban de enfermedades, sino de los asaltos. Los propios oficiales fueron a sus propios jefes a decirle que esto no podía seguir así. Incluso hubo compañías que se negaron a asaltar. Eso lo he leído yo en las fuentes americanas o en las españolas.
Momento. Bueno, seguimos. Quiero comentar una cosa. Como hemos dicho, según Müller, le dicen los propios americanos que el enemigo confiesa 900 bajas entre muertos y heridos en el Caney, 432 en San Juan y restos puntos de ataque 328. Y no sabremos si se está refiriendo a las Guasimas o no en estos 328, pero en las Guasimas también pudieron tener unos cuantos. Restos puntos de ataque puede ser el resto del perímetro, seguramente se refiere a eso, ¿sabes? Porque está enlazando esa jornada del 1 de julio, que es cuando ya terminaron de asediar todo el recinto de Santiago de Cuba. Sin embargo, unos días antes lo de la Guasima. Y no están aquí contenidos, ¿eh? Los de la Guasima no están aquí contenidos. Y tuvieron los de la emboscada y sus 3 asaltos rechazados. Y algunos de ellos muy numerosos, ¿eh? Entonces, si 1600 fueron solo en los del asedio del recinto, entre muertos y heridos, más los de la Guasima, podían ser 2000, ¿no? Entonces, nos dejaría de los 3000 que dice que tuvieron muertos en la isla, 2000 muertos y heridos, de los que fueran muertos, y el resto serían muertos por enfermedad. La cuestión, que sí que puede haber mentira, porque si hay 2500 muertos solo en América, en los campamentos de América, ¿cuántos habrían los de Cuba, que ya habían llevado allí las enfermedades a las trincheras? En todo lo que sería hasta la capitulación. Y luego todo el mogollón que sería en los combates, ¿eh? Con lo que sin duda alguna yo pienso que entre muertos por enfermedad y por combate, la guerra le costó a los americanos, a los useños, muchos más muertos y heridos que a los españoles, ¿eh? En los enfrentamientos con los españoles, tanto navales como de tierra. Eh, bien. Lo que quizás tuvieron mejor lo que son bajas humanas en lo naval, pues en tierra peor, o bastante peor, ¿no? Y bueno, pues 6 7 8 7 un momento. Y luego hay otra cosa que queríamos comentar sobre la mentira española. Ya hemos dicho que habían esas cosas que contradecían. Y otra cosa que contradice es cuando se produce ya la capitulación, ¿no? De los españoles. Capitulan ahí pero como tenían todavía cierta logística, ciertos víveres y habían llegado los refuerzos de Escario, el perímetro era fuerte y como hemos dicho, Safter no quiere asaltarlo más y eso le permite tener unas buenas condiciones de capitulación a los de Santiago de Cuba y posiciones que dependen de Santiago de Cuba que capitulan de 12.000 o 13.000, ¿no? Con la mayoría, esto es importante, de cubanos españoles. En esos 12.000 o 13.000 que capitulan en Santiago de Cuba y otras posiciones, Baracoa, tal, eh, la mayoría son cubanos y solo hay como 4.000 o 5.000 españoles, ¿no? Esto lo vamos a hacer porque después dice que se regresan a España después de la capitulación total de la isla, no de la zona de Santiago de Cuba solo, como 200.000 o 235.000 o 160.000, ¿no? Pues vamos a ver que eso no cuadra con las cifras que tenemos de otras referencias. Por un lado, en todo lo que es Santiago de Cuba capitula, sabemos que capitulan 12.000 o 13.000. Luego teníamos que en Holguín había 5.000 o 6.000. Hablando de los refuerzos que podía recibir Santiago de Cuba en la campaña terrestre contra los americanos. En Holguín 5.000 o 6.000. Y ahí habían también cubanos. En Manzanillo, pocos, 1.000 o 2.000 o menos, porque la mayoría se fueron con Escario, que eran 3.000, y ya estaban metidos en los 12.000 o 13.000 de Santiago de Cuba. Y luego también había en Guantánamo, que al parecer había 1.000, 2.000 o 3.000 con cubanos también y tal, pero no tenían logística para asistir a los de Santiago de Cuba. Y después ya citan que los únicos que habían más del resto de la isla eran principalmente en La Habana, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a decir que hay en la isla 12.000, 200.000, 160.000, 235.000 repatriados cuando capitula toda la isla? Si donde más habían, que es toda la provincia central, Habana y Oriente, que era Santiago de Cuba, estamos hablando que hay contabilizados solo 20.000 y con ellos un montón de cubanos,
que por ejemplo en Santiago de Cuba de 12.000 eran solo 4.000 o 5.000 españoles. ¿Cómo van a repatriarse 200.000? Es que no tiene sentido. Es que es una contradicción, ¿no? Bien, y bueno, pues con esto ya terminamos esto de las mentiras españolas, las mentiras americanas, las mentiras cubanas. Muchas gracias. Cifras del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, de los cementerios cubanos y de los datos sanitarios oficiales del ejército español, ¿no? Y según todos estos datos, que los han casado más o menos, hay 38.137 muertos, ¿no? Con 20.000 fallecidos por la fiebre amarilla y el resto por otras enfermedades, ¿no? Que podía ser paludismo, eh, viruela, fiebres tifoideas y alguna otra también, ¿no? Y entonces dice que serían, perdón, 2.000 muertos en combate, 1.000 muertos por heridas de combate, 20.000 fallecidos por la fiebre amarilla y el resto, hasta las 38.000 bajas, el resto de enfermedades, ¿no? Entonces, estos son cifras, por ejemplo, las de combate. Para el que haya visto así los principales combates más o menos, Peralejos, Ceja de Negro y el operativo del Rubí, y entonces vemos que son puñados de bajas los que hay, ¿no? Y es muy difícil llegar hasta 2.000 muertos en combate y 1.000 muertos por heridos, aunque sea en 3 años, si los principales combates que vemos por internet solo son un puñado de bajas, ¿no? Bien. Y vamos a hacer un comentario sobre estas fuentes. El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, que está casado con lo que dicen los cementerios cubanos, los registros allí. Yo pienso, hay varios trabajos, muchos trabajos hechos en las distintas provincias españolas, en Málaga, Canarias, Baleares, las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, Murcia, varias provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, y resulta que en todas ellas se da la circunstancia que del 8 al 12% de los nombres son repetidos, son nombres repetidos, ¿no? Esto quiere decir que ha habido una manipulación metódica de relleno. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ha mentido, que se está mintiendo en las bajas, ¿no? Se está mintiendo por este relleno y posiblemente también se está mintiendo con cualquier otro nombre que ellos se vayan inventando. Y entonces aquí vemos ya la primera evidencia de que es una mentira importante, ¿no? Porque del 8 al 12% de nombres repetidos. En cualquier provincia se da el caso, ¿no? Que es algo metódico. Bien. Ahora vamos a pasar a otras contradicciones. Vamos a decir que, por ejemplo, en enero del 96 ya se dice que se ha llevado allí a Cuba 120.000 tropas en la isla. 120.000 en enero del 96. Y sin embargo tenemos que en abril del 96 el operativo que hay, que se monta, son 12.000 hombres en la trocha de Mariel a Majana, que son unos 30 kilómetros de trocha, en la trocha occidental. La otra trocha, la trocha de Júcar Morón, que es la oriental, semi-abandonada y en mal estado. Y luego vamos a decir que en abril del 96 dicen que ya han llegado 200.000, ya hay 200.000 soldados en la península, en la isla, ¿no? Aunque dicen que solo llegaron a haber 70.000 operativos, ¿no? Que me parece un poco extraño, ¿no? En enero ya habían 120.000, en abril ya dicen que hay 200.000, y luego tenemos que en noviembre de ese año, del 96, se da el gran operativo para limpiar el lado occidental de la trocha occidental, porque esto Weyler y Martínez Campos van a seguir la misma táctica que hicieron en la guerra de los 10 años, que era hacer un barrido de izquierda a derecha de la isla, ¿no? De occidente a oriente, habiendo dividido la isla en 3 trozos, que sería mediante 2 trochas, ¿no? Entonces primero van a limpiar el lado occidental, que hay al occidente de la trocha occidental, y este operativo se hace con 18 batallones para limpiar la trocha y los 12.000 hombres en la trocha, que podrían ser aproximadamente unos 20 y tantos mil, 30.000 hombres en total, ¿no? Entonces estamos diciendo que en abril ya habían llegado, ya hay 200.000 soldados en la isla, y el gran operativo que se hace para limpiar la trocha
son 30.000, ¿eh? Más aparte lo que habría en las distintas guarniciones de los pueblos. Pero por ejemplo sabemos que la trocha oriental estaba semi abandonada, ¿no? Incluso le ponían espantapájaros con los uniformes del ejército, ¿no? Y hay comentarios, dicen que en todo lo que es la zona de Santiago de Cuba solo habían 2.000 hombres. Bueno, eso era al principio de la guerra. Ahora no sabíamos exactamente, no hay referencias, ¿no? Pero esto es una contradicción, ¿no? Decir que ya hay 200.000 soldados en la isla y el principal operativo que haces no llegan a 30.000 hombres, entre los que hay en la trocha y los que limpian el terreno hasta la trocha. Bueno, seguimos. El 24 de enero del 97, con numerosas fuerzas, acampan los españoles en el Bolondrón, que está ya en la zona centro, entre las dos trochas, y acampan con 20.000 soldados por las villas. Luego, el 27 de mayo perdón, también en abril del 97, Weyler manifiesta en la prensa que no precisa más refuerzos y que dice que para qué iba a pedir 15.000 o 20.000 hombres más para que a los pocos días de llegar las tres cuartas partes sucumbieran. Y esto lo dice en la prensa con lo que sería una coherencia con lo que es la propaganda. Y dice, para que al llegar las tres cuartas partes sucumbieran. Y esto lo dice como propaganda para decirle a cualquier ejército, a los useños que quieren venir a por la isla. Si venís aquí, tres cuartas partes van a sucumbir ya por epidemias, que eso no es no lo puede evitar ningún ejército. Bien, después seguimos. El 2 de junio del 97, un nuevo operativo. Y este operativo va a ser con 14 batallones, más los que hayan en la trocha oriental, ¿no? Y pues volvemos a decir, ¿no? Ya hemos visto dos operativos. Buenas tardes. Vamos a hacer un artículo, vamos a rehacerlo, porque lo habíamos hecho una primera vez, pero se había hecho muy largo. La parte que no es los combates con los americanos, sino las mentiras españolas y las mentiras cubanas, ¿no? Y vamos a rehacerlo más brevemente. Bien, empezaremos diciendo que las mentiras españolas ya vienen de la Guerra de los 10 años, entre 1860 y algo y 1870 y algo, ¿eh? En el que también la cúpula militar era Martínez Campos y Weyler y otros, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que ya en esa guerra España hizo propaganda mintiendo sobre lo que llevaba a Cuba y sobre lo que perdía allí en Cuba, ya sea por combate y sobre todo por epidemias, ¿eh? Y esto se hace para dar miedo a los useños, a los americanos, de que si van a Cuba a por Cuba, pues habrá muchos españoles y también tendrán muchos muertos por las epidemias, que eso no lo puede frenar ningún ejército, ¿no? Y no solo eso, sino también en el caso de que esta guerra de los 10 años también se pudieran eximir los reclutas forzosos españoles previo pago, es para asustar a la sociedad española para que pague y los hijos de los que puedan pagar no vayan a la guerra y así el Ministerio de la Guerra tenga dinero líquido para la campaña, ¿no? Y estas tres son las razones principales por las que ya se miente en la guerra de los 10 años. Y esa mentira se ha quedado como verdad y entonces llegan a la siguiente guerra, que es la del 95 al 98, ¿no? Y se hace exactamente lo mismo, ¿no? Y también por las mismas tres causas, ¿no? Bueno, no sabemos si en la guerra de los 10 años se eximieron mucho más o menos previo pago, ¿no? Que no estoy seguro, pero sí que en la guerra del 95 al 98 sí que fue así, ¿no? Entonces se dice que España hace propaganda y es capaz de llevar muchos soldados a Cuba, es capaz de van a haber muchos muertos y eso le va a pasar a cualquier ejército que vaya a Cuba por las epidemias y esto lo tiene que saber la sociedad española y así cuanto más digamos, por ejemplo, dicen que fueron a Cuba 200.000 o 200 y pico mil, ¿no? Cuanto más reclutas lleves, más gente se va a eximir pagando las 1.500 pesetas que valía el eximirse de ir a la guerra de Cuba. Y hay que tener en cuenta que habían sueldos de 1,5 pesetas diarios para los jornaleros, ¿no? Y esto es lo que pasa, ¿no? El 80% de los reclutas se supone que son jornaleros, que no pueden eximirse del pago. Y hay que tener en cuenta que muchas familias incluso se endeudaban para poder pagar para que el hijo no fuese a la guerra de Cuba, ¿no? Entonces son los motivos por lo que pienso que hay una gran mentira española en lo que llevan a Cuba y en lo que traen.
y en lo que pierden allí, ¿no? Bien, vamos a empezar por las bajas, ¿no? Hay muchos autores que han utilizado el acén cubano, ¿no? Pero como tenían pocas provisiones los de Holguín, que estaban como a 8 jornadas de viaje, no podían ayudarles a los de Santiago de Cuba y por eso Santiago de Cuba se rendía, ¿no? Y luego aparte de Holguín solo mencionan La Habana. Es decir, esto no sé si era la obra de Severo Gómez Núñez o la del teniente Müller, pero dicen que esta rendición de Santiago de Cuba hacen un recuento de qué unidades en el resto de la isla podían apoyar y apenas se llegan a unos pocos miles, es decir, lo que había en La Habana más 20.000 más, los de Holguín y los de la circunscripción de Santiago de Cuba que se rinden, ¿no? Porque ya estaban en esa circunscripción también los de Manzanillo, ¿no? Y entonces es imposible que después digan que hay 200.000 o 300.000 o que vuelven a la península 160.000 o vuelven 200.000 cuando se rinde lo de Santiago de Cuba. Solo hay como 20.000 o 30.000 aparecen por ahí, que habrían más en el resto de guarniciones, ¿no? Pero es para decir un poco el salto tan fuerte que hay de contradicción, ¿no? Bien, esto era el punto E. Y ahora vamos un, otra cosa que contradice es los datos de la compañía transatlántica, ¿no? Dice que en la campaña del 98 tenía 53 barcos propios y 43 fletados a otras navieras extranjeras para el movimiento de tantas tropas. Dice que movieron 240.800 soldados transportados a las Antillas y dice que la mayoría de los barcos navegó en un año más de 40.000 millas, que era la distancia considerada excesiva por era una distancia considerada excesiva por la Joyce británica, ¿no? Más de 40.000 millas. Un caso concreto, inverosímil un poco, que es el vapor Antonio López, que en 1895 dice que recorrió 75.200 millas, que es el doble de lo considerado como distancia límite para ese tipo de vapor. O sea, aquí también puede haber una contradicción, ¿no? Se tardaban más o menos 2 semanas de la península a La Habana y todo este despliegue fue muy admirado en las navieras internacionales, ¿no? Y también por poner un ejemplo, el vapor San Francisco podía llevar unos 1.000 soldados en ello, ¿no? Para que cada uno haga las cuentas de lo que sería mover 240.000 soldados de España a las Antillas, ¿no? Para mí, la compañía transatlántica solo es parte del camelo. La compañía transatlántica se lucró y si la cúpula militar le dice, oye, vamos a decir que movemos todos estos, y él dice, pues vale, y así lo hacen, sale ganando. Bien, y ahora vamos a ir a por otras contradicciones que van a ser las operaciones. No, vamos a decir, esto es cosas, contradicciones que hemos dicho que van, ahora vamos a decir más allá después, pero son las cifras que da el diario oficial del Ministerio de la Guerra, las cifras que hay en los cementerios cubanos, las cifras que dan los datos sanitarios militares españoles, son todas unas cifras que están redondeadas, están expuestas y bien expuestas para que la sociedad española hubo grandes, 3 acumulaciones de tropas. Y vemos cómo funciona esto, la trocha, los que barren hasta la trocha y las distintas guarniciones. Y no aparecen por ningún lado esos 200.000 o 300.000 tropas que decían, incluyendo los cubanos españoles, que podían haber, ¿no? Luego ya seguimos en octubre del 97, llega Blanco por Weyler. En la primavera del 98, Calixto García el insurrecto apenas cuenta con 3.000 hombres y Máximo Gómez con unos 2.000 hombres, más restos de otras partidas. Luego dicen que Blanco recibió 18.000 hombres más y que demandaba 40.000 o 50.000. Para mí es parte de la propaganda. En noviembre del 97, Máximo Gómez apenas 300 hombres operativos y Calixto unos 7.000 hombres en varias columnas. Y entonces ya desde esta fecha se le bate desde la Trocha hacia el este. Se va a limpiar, ya se va a terminar el operativo también en la zona central y ya se va desde la Trocha hasta la costa oriente, ¿no? Y ya en febrero del 98 la insurrección se considera prácticamente vencida, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, un caso es cuando estaban haciendo el operativo de la Trocha Occidente, la presionan y resulta que el titán de bronce, Maceo, con su hijo u otros familiares, saltan la trocha por cierto sitio y son sorprendidos en un acto de guerrilla de sorpresa por los españoles y ahí muere el titán de bronce
y familiares y otros más, ¿no? Que esto fue un ejemplo de guerrilla, ¿no? No ya de guerra normal. Bien. Dale. A ver. Vamos ahora a por un apunte que quería decir. Ah, sí. Era también que eh, también resulta que cuando se da la rendición frente a los americanos, ¿no? Que se rinde toda la circunscripción de Santiago de Cuba, pues ahí se rinden 12.000 o 13.000 hombres. Y decían que la mayoría de esos hombres, que podemos estimar en 5.000 o 6.000, eran cubanos propios, ¿no? Cubanos que se van a quedar en Cuba. Entonces habían en esa circunscripción unos 4.000 o 5.000 españoles, ¿no? Y al parecer ahí también se incluían en esos 12.000 o 13.000 los 2.000 o 3.000 que habían en Guantánamo. Habían venido también 3.000 desde Manzanillo con la columna de Escario, ¿no? Están incluidos también ahí. Y después, a la hora de por qué se rinde, se dan unos razonamientos y dice que aparte de esos que habían en la circunscripción de Santiago de Cuba, solo habían unos cuantos más en Holguín, que eran... Señor. Eran 5.000 o 6.000 hombres y también había